Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. Marihuana, porro, faso, charuto, caño, cohete, dedo de mono, rama, verde, cañito, cañazo, finito, fino y mil formas más de referirnos a la marihuana, propiamente dicho. Hoy vamos a conocer su historia, qué la llevó a estar prohibida y cuál es la situación actual en el país de este tema. Antes de empezar, me gustaría aclarar que esto no es apología en absoluto, es simplemente parte de la historia. Vamos a conocerla. La marihuana es la droga más popular en el mundo, pero para entender por completo toda su historia y qué la llevó a estar presente en casi todos lados, es necesario que entendamos un par de cositas. En climas templados, cerca de Oriente Medio, se descubrió una planta que en el 1753 Carl Linnaeus, el botánico sueco que creó el sistema actual de clasificación de organismos, nombró como Cannabis sativa. Estas plantas crecían en altura y tenían hojas delgadas. Más tarde, una variedad hallada en las frías cumbres de la India fue llamada Cannabis indica, con hojas más gruesas y oscuras. Y por último, tenemos a la Cannabis ruderalis, una planta más pequeña que se encuentra cerca de Rusia. Linnaeus notó algo inusual en el cannabis que la diferenciaba de otras plantas. La mayoría de las plantas tienen flores con partes de macho y de hembra, pero el cannabis tiene plantas que producen solo semillas y otras que producen solo polen. Es decir, hay plantas macho y plantas hembra. Aisló a la planta hembra junto a la ventana y lo que pasó lo alucinó. Escribió que fue un espectáculo ver florecer una planta hembra no fecundada. La hembra produce grandes y llamativas flores que, en pocas palabras, es lo que se fuma. La flor tiene resina y psicoactivos, las hojas y el tallo también, pero no tantos. El químico psicoactivo principal que tiene la marihuana se llama THC. Este es el químico que sencillamente te da el efecto. El segundo químico se llama CBD y es el que reduce la ansiedad. Pero el cannabis tiene más de 100 compuestos que afectan al cuerpo, llamados cannabinoides. Hace décadas, científicos descubrieron que producimos muchos de estos químicos naturalmente y tenemos receptores dispersos por todo el cuerpo. No solo nosotros, todos los animales, menos los insectos. Cada planta tiene más de 400 componentes que hacen que cada variedad de planta sea única, cada una con su propio efecto, y de ahí que haya tantas especies, o mejor dicho, genéticas o cepas, con más olor, distinto color, más relajante, más euforizante, con gusto a limón, a naranja, violetas, azules, etcétera, etcétera, etcétera. Hay para todos los gustos. Pero ¿dónde surge todo esto? Ahora sí, hagamos un poco de historia. El cannabis se empezó a plantar en Asia Central hace 12.000 años. Se encontró resina psicoactiva de una planta de cannabis en una tumba y ese es el registro más viejo de cannabis usado como droga. Hay un escrito del emperador chino Zheng Nung en el 2727 a.C. donde desea usar el cannabis para aliviar el reuma, la gota, la malaria y para concentrarse. En la India se usaba en rituales para hacer bhang, una infusión para liberar tensiones. Se cree que la planta en sí llegó a Europa en el año 500 a.C. de la mano de los esquitas, un pueblo nómada, y los comerciantes esclavos la fueron trasladando. Los musulmanes, mientras tanto, crearon el hachís, una pasta hecha de la resina del cannabis, ya que el Corán prohibió el alcohol y, de alguna manera, querían divertirse. Los ingleses llevaron la marihuana a Estados Unidos en el 1607 y junto al tabaco se convirtieron en cosecha comercial, ya que el cannabis se plantaba para tener cáñamo. El cáñamo es la variante industrial del cannabis y gracias a eso se expandió por todo el mundo. Es el tallo de la planta, una fibra muy resistente y duradera, que no te droga en absoluto, y tiene cientos de usos, por solo decir que de cáñamo se hicieron las velas del barco de Cristóbal Colón, con el cual después llegó a América para masacrar a absolutamente todos, decirle indios a pesar de que no esté en la India y proclamarse descubridor de un lugar donde ya vivía gente. Y hasta la primera bandera de los Estados Unidos estaba hecha de fibra de cáñamo. Entre 1850 y 1942 era medicina en las farmacias de Estados Unidos para calmar el reumatismo, las náuseas y los dolores del parto. Sí, mismo uso que los chinos ya le daban hace como 5.000 años, pero bueno, mejor tarde que nunca. Resumidamente, el cáñamo tiene usos industriales, no se fuma, la flor tiene resina y psicoactivos, se consume. En nuestro país, en el 1800, cuando Belgrano regresó de España, quedó impactado por la desigualdad social y el pensamiento generalizado entre la gente de que trabajar la tierra era algo indigno. E intentó hacer lo que vio en Europa, cultivar cáñamo en todo el suelo argentino para fabricar con su fibra telas para uso doméstico y para la navegación. En esta época no existía el concepto de droga, no había restricciones para el uso de la planta de cannabis. Se fumaba, se usaba como medicina y se sembraba en los campos por su utilidad industrial y era clave en la economía de Europa y de Asia.
Incluso Belgrano escribió: esta rama de comercio algún día será una de las más interesantes de este país. Lamento informarte que no, Juanma, querido. Hoy en día si tenés un par de esas plantas en tu casa te podés ir en cana y hasta tuvimos que votar una ley para usar los principios medicinales que la misma tiene. Pero España no le dio mucha cabida y su deseo quedó ahí, en nada. En el 1910, la Revolución Mexicana hizo que muchos inmigrantes mexicanos entren a Estados Unidos con porros en sus bolsillos y comenzó a popularizarse fumarlos. Los yanquis la pasaban genial con la marihuana, pero ya comenzaba a engendrarse el racismo. El miedo por perder el empleo culpa de los inmigrantes se empezó a justificar contra la marihuana. En el 1913, California fue el primer estado en hacerla ilegal. En los años 20, el cannabis se puso de moda con los músicos de jazz y la vida nocturna. La ley seca le sacó el alcohol a los estadounidenses e hizo que los porros se popularicen aún más. Irónicamente, la ley seca es el fiel reflejo de lo que pasa hoy en día con la marihuana. Al ponerle el adjetivo de ilegal, se da luz a lo clandestino. El producto tiene un precio elevado en el mercado negro y eso trae a la violencia. Los racistas seguían insistiendo en que la marihuana hacía que las mujeres blancas tuvieran sexo con hombres negros, y en los años 30, la Oficina de Narcóticos declaró la marihuana como adictiva y peligrosa porque hacía violentos a los mexicanos. Mientras tanto, la iglesia y otros sectores conservadores usaban a la prensa sensacionalista para asociar a mexicanos, negros y a la marihuana con la delincuencia. En el 1936 se estrena la película Reefer Madness, financiada por la iglesia, y sí, que decía que la marihuana te hacía violar. Enloquecer. ¿Asesinar? Y suicidarte. Hasta que en el año 1937 se prohibió todo cultivo de cáñamo. La Ley Box del 1951 impuso leyes mínimas obligatorias. Las condenas leves por tener drogas como el cannabis podían llegar hasta 20 años en prisión. Llegan los 60 y la marihuana está en auge, plena época de hippies, amor y paz. Durante la mayor parte del siglo XX, la marihuana que se consumía en Estados Unidos venía directamente de México y era prácticamente lo que acá en Argentina llamamos prensado. Paréntesis, el prensado es la marihuana barata que se consigue mediante el narcotráfico. Un ladrillo pegajoso con un olor particular que es una mezcla entre hojas, tallos, semillas y quizás, si tenés suerte, un toque de flores. Todo eso se compacta, se prensa, de ahí el nombre prensado, y se le añaden cientos de químicos para hacer que eso se conserve hasta que llegue a destino y principalmente para que los perros no lo detecten en las fronteras. Entre esos ingredientes de más que podemos encontrar en el prensado están neopren, alquitrán, petróleo, betún para zapatos, excremento humano y o animal, insectos, orina y mucho más. Tiene un efecto mucho más pesado y no se ve nada atractivo. Y por otro lado tenemos las flores. Hay una diferencia, ¿no? A nuestro país el prensado viene de Paraguay, mientras que a Estados Unidos llegaba de México. Cierro paréntesis, seguimos. En los años 60 ya se hizo más evidente la politización de la marihuana, cuando el gobierno admitió que se había equivocado, que la marihuana no ponía a la gente violenta, sino pacifista, demasiado pacifista, sobre todo para un país que estaba en plena guerra. En el 1965 comenzó a debatirse el tema aún más. El movimiento hippie la había popularizado. Grandes personalidades confesaban abiertamente que fumaban marihuana y pedían que se legalice. En el 71, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declara la guerra contra las drogas y aprueba la ley de sustancias controladas. America's public enemy number one is drug abuse. John Eckman, el colaborador número 1 de Nixon, dijo hace poco en una entrevista: la campaña de Nixon en el 68 y su presidencia tenían dos enemigos, la izquierda antiguerra y los negros. No podíamos hacer ilegal que alguien estuviera en contra de la guerra o fuera negro, pero haciendo que la gente asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y penalizando severamente ambas sustancias, golpeábamos a las dos comunidades. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Por supuesto que sí. Años después salen a la luz grabaciones donde se escucha a Nixon decir cositas como esta. What the
Para esta época la medicina hacía grandes avances y se encontraban tratamientos puntuales para dolencias que antes se trataban con cannabis. Por ese motivo el uso recreacional del porro pasó al frente y comenzó a opacar el medicinal, pero eso no quitaba que se podía seguir utilizando con esos fines. En ese momento Estados Unidos, jugando a esta guerra contra las drogas, coloca a la marihuana en la lista de sustancias más controladas del mundo. Esta lista está reservada para sustancias que no tienen ningún uso medicinal aceptado actualmente, algo bastante irónico, ya que como vimos, se empezó usando como medicina. Nixon solicitó un informe donde se detallen los peligros de la marihuana, pero obtuvo lo contrario. Los autores del informe salieron en televisión nacional diciendo que el consumo ocasional no generaba daños, pero Nixon, no contento, redobló la apuesta e implementó condenas más severas para castigar el consumo. Esta guerra contra las drogas no solo fue y es un fracaso, sino que además de costar una fortuna, abarrotó las cárceles de Estados Unidos de consumidores que bastante lejos estaban de los narcotraficantes, y es la mayor demostración de que restringir el suministro no logra frenar el consumo. Para cortar el flujo de cannabis en la frontera, Estados Unidos comenzó a pagarle a México para que rocíe sus campos de marihuana con herbicida en el 1975, así que el gobierno mexicano destruyó todas las plantaciones. Y ahí es donde narcos de Colombia ven un hermoso negocio que quedó vacante. Y así Colombia se transforma en el principal proveedor de droga a Estados Unidos. Y el resto, bueno, ya es otra historia. Mientras tanto, los yanquis, que no se querían quedar sin marihuana, empezaron a cultivarla ellos mismos. Recuerden lo que hablamos al principio. ¿Se acuerdan que teníamos cannabis sativa, índica y ruderalis? Bueno, la marihuana solo crecía en estados soleados, como en California, porque la única que tenían era la sativa, la de climas cálidos. Pero a fines de los 70 llega la índica. A alguien se le ocurrió cruzarlas y ahí se crean los híbridos. La cruza de la índica, que resiste al frío, con la sativa, que resiste al calor, permitió cultivar cannabis en cualquier estado de Estados Unidos. Pero ahora el presidente era Ronald Reagan y comenzó a usar aviones espía para buscar plantaciones de marihuana desde el aire. Pero los yanquis se resistían a quedarse sin marihuana y se dieron cuenta que el tamaño más chico de la índica les permitía tenerlas adentro de su casa. Se cruzaron esos híbridos con la ruderalis y eso permitió que la planta florezca mucho más temprano. Ya no era necesario tener una planta de 3 metros en tu patio para poder fumarte unos porros, podías tener una maceta dentro de tu casa y no tardaba más de 12 semanas en florecer. Más tarde se descubrió que cortando plantas hembras sin fecundar, podías plantar y básicamente clonar una planta y tener otra genéticamente idéntica, salteando la polinización. Como estas plantas están separadas de las plantas macho, la hembra continúa generando más y más resina, intentando atraer el polen para hacer semillas. A más resina, mayor efecto. ¿Y se acuerdan que hablamos del THC y el CBD? Que el THC era lo que te daba el efecto mientras que el CBD te relajaba. Bueno, mientras más resina, más THC. Mientras más THC, menos CBD. Y si tenés poca tolerancia al cannabis y fumás una variedad con mucha resina, es más probable que tengas lo que conocemos como mal viaje, que es cuando te da un efecto malo, ansiedad, paranoia, etc. Cada persona tiene su límite de tolerancia, como con el alcohol o hasta con el chocolate. No existe la sobredosis de marihuana, nadie murió por consumir marihuana, pero sí existe esa intoxicación que en el peor de los casos te va a durar varias horas, y es mucho más probable pasarte ese límite de tolerancia cuando la marihuana es consumida en algún comestible. Hoy en día la marihuana se vende sativa o índica. La sativa da una sensación más energética, la índica más relajante. Pero por la cantidad de cruzas que hubo y hay, la apariencia de la planta no es algo fiel a seguir para saber qué efecto nos dará. Antes, hoja ancha era índica, hoja delgada era sativa, pero hoy en día se han cruzado tanto las variedades que eso no siempre es así. Y como no hay muestras genéticas de índica o sativa puras, no se puede hacer una comparación genética. Normalmente la etiqueta de estas variedades es algo subjetiva, en base a la experiencia de quien la está fumando y la etiqueta. Lo ideal sería tenerla catalogada como los vinos, saber qué efecto queremos y en base a eso saber qué plantar, fumar o comprar. Pero eso no se puede, y no se puede porque no hay una regularización total, y para tener esa regularización es necesario que la marihuana sea legal. Exactamente lo mismo pasa con su estudio. Es difícil estudiarla medicinalmente por su condición de droga ilegal. Es complicado saber los beneficios y, por supuesto, las contras. Retomando con la historia, en los 80 los músicos de reggae y hip hop terminaron de darle impulso a la planta y la gente comenzó a ver que no era la planta asesina que el gobierno les había vendido hace unos años. En el 96, irónicamente, el primer estado que la había ilegalizado, California, la legaliza. Lentamente otros estados y otros países comenzaron a replicar esto.
Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en tener un mercado regulado de cannabis, desde la producción hasta la comercialización. Todo es controlado por el Estado. Canadá tiene leyes parecidas, y en Estados Unidos ya son 8 los estados donde está regulada la producción y el consumo, aunque ya son casi 30 los estados donde está legalizado específicamente el uso medicinal. Portugal fue un poquito más allá y despenalizó el consumo de todas las drogas, incluyendo el cannabis. En Argentina, el consumo de marihuana está regido por la Ley 23.373, que penaliza la tenencia y el tráfico, pero distintos fallos de la justicia habilitaron, en algunos casos, la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal. Si te interesa esto, te recomiendo googlear el fallo Arriola. Es decir, se autoriza el consumo pero se penaliza el cultivo. Podés fumar en un ámbito privado, pero no podés cultivar, comprar ni tenerla. Básicamente te debería caer del cielo un porro prendido y justo tenías la boca abierta y justo entró en tu boca y justo inhalaste y justo lo fumaste. En nuestro país también está aprobado su uso medicinal, pero la normativa aún no está reglamentada, aunque ya hay algunos centros de producción habilitados en algunas provincias. Mientras tanto, se sigue hablando de golpe al narcotráfico cuando agarran a 3 chicos fumando un porro en una plaza. Ojo, por supuesto que el consumo de marihuana, como de cualquier otro tipo de droga, hace mal. Como también hace mal ir en moto sin casco, en auto sin cinturón, tomar sol a las 2 de la tarde, bajarte 5 botellas de vino en el asado familiar, fumar un atado de cigarrillos diarios, tener sexo sin preservativo y comer muchas hamburguesas llenas de grasa y con panceta frita. Todo humo caliente que estemos metiendo en nuestros pulmones es malo y si la fumás de muy joven, cuando todavía te estás desarrollando, te puede impedir el correcto desarrollo de la capacidad cognitiva. Derivados del THC se pueden conseguir en farmacias de muchos países y sirven para disminuir las náuseas y vómitos que causan el HIV, el cáncer y los tratamientos contra esas enfermedades. También es recetado para aumentar el apetito. Recientemente, la Sociedad Americana del Cáncer lanzó un comunicado apoyando la necesidad de más investigación científica sobre los cannabinoides para pacientes con cáncer. También se encuentra bajo investigación los posibles efectos del CBD para disminuir los síntomas de la esquizofrenia. En la actualidad, se cree que el THC parece tener el efecto contrario, es decir, que aumenta los síntomas de la patología. Pero el CBD tiene increíbles beneficios contra la epilepsia, Alzheimer, Parkinson y demás enfermedades neurológicas. Pero, como mencioné antes, al estar clasificada como sustancia controlada dentro de la lista de la Administración de Drogas de Estados Unidos, eso impone numerosos controles a los científicos a la hora de estudiar la planta. Según varios estudios, la droga que más causa daño a uno mismo y ajenos es el alcohol. Por debajo de este tenemos 3 drogas duras, la heroína, el crack y la cocaína. Debajo de la cocaína, el tabaco. Después, las anfetaminas y en octavo puesto, la marihuana. Insisto, no estoy diciendo que sea una maravilla y mucho menos recomendando a la gente que fume marihuana, pero el punto es, quien quiere probar una droga, lo hace. La ilegalización no evita eso y ya está más que demostrado. Regulando el consumo y dejando de criminalizar a quien, como quien se toma una copa de vino antes de dormir, se fuma un porro, se combate de verdad al narcotráfico y se evita que una persona que quiere consumir se tenga que exponer al peligro de, en pocas palabras, ir a comprar drogas a un lugar bastante turbio para terminar fumando algo que ni siquiera sabe qué es y qué tiene. Pero por supuesto que no todo es tan fácil. Entran en juego muchas preguntas. ¿Qué lleva a una persona a consumir? ¿Tiene respaldo esa persona si el consumo ya pasa a ser problemático? ¿Se informa a los jóvenes sobre qué es lo que consumen o solamente se les dice no, eso está prohibido y nada más? ¿Se les dice por qué está prohibido? ¿Quién fuma? ¿Fuma por diversión o para abstraerse de algo en particular? En los años 2016, 17 y 18, en nuestro país se abrieron unas 30.200 causas por tenencia simple o para consumo o por el cultivo. En ese lapso de tiempo, el Estado gastó aproximadamente 2.400 millones de pesos. Las políticas actuales no evitaron el aumento del consumo ni bajaron los índices de criminalidad asociados al narcotráfico. En el 2011, el Observatorio Argentino de Drogas advirtió que la mayoría de los gastos gubernamentales directos correspondían a las actividades de reducción de la oferta, es decir, allanamientos y cosas similares, y al Poder Judicial para el tratamiento de las causas judiciales. Solo el 5% de los recursos presupuestados se destinaba al tratamiento y a la prevención de las adicciones. Uruguay fue el primer país en ponerse el problema al hombro, reconocer que las políticas que había hasta el momento no estaban funcionando en absoluto e intentar hacer algo distinto que, por ahora, va más que bien, regulando y controlando qué tanto están consumiendo los ciudadanos. Y que llevamos casi un siglo reprimiendo. ¿El consumo de drogas? Sí. Llevamos casi un siglo y que ese siglo
está lleno de un espléndido fracaso. Cada vez tenemos más presos, cada vez tenemos más consumidores de droga. El mercado ya existe, no lo inventamos nosotros. Nosotros le queremos robar ese mercado al narcotráfico. ¿Seguirá Argentina ese camino o seguiremos beneficiando al narcotráfico? Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. Nos reencontramos el domingo que viene. Por supuesto que nos reencontramos el domingo que viene. Hasta luego.